Bueno, el presidente Danilo Medina hizo su alocución anoche a las 9 de la noche, un discurso extenso en el que anunció una serie de medidas para en busca de declarar un estado de emergencia en la República Dominicana a propósito de la manera en la que se han venido detectando nuevos casos de coronavirus en el país. Llamó la atención que durante la jornada de ayer el Ministerio de Salud Pública no hizo una actualización de datos relacionados con las pruebas que estaban pendientes de confirmación. Hasta ahora tenemos 21 casos detectados y confirmados por las autoridades de salud pública, y la primera defunción relacionada con una persona que vino desde España y que tenía, según dicen las autoridades, algunos problemas de salud previos. El presidente Medina en esa alocución indicó que hoy enviaría al Congreso esa solicitud formal para que se declare el estado de emergencia, y a partir de ahí que se comiencen a implementar una serie de medidas que fueron anunciadas en ese discurso. Vamos de inmediato a darle los buenos días a Uchi Lora, que está con nosotros por la vía telefónica, porque como dijimos anteriormente, forma parte de ese conjunto de personas que está en una condición de vulnerabilidad mucho mayor. Muy buenos días, Uchi. Muy buenos días, Amelia, buenos días, Javier, buenos días. Bienvenido y buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Efectivamente, tengo la edad, ¿verdad?, de los más vulnerables, 73 años, soy diabético insulino dependiente y además tengo un infarto en mi haber y otros eventos coronarios, 3 cateterismos, etcétera. Es decir, que yo estoy en un grupo que me dijo el médico que me atiende que lo mejor que yo hacía era encuevarme, que es una acepción dominicana de la cuarentena, ¿verdad? Exactamente, de aislamiento voluntario. Exactamente. Ojalá sea una decisión que tome muchos, o la mayoría, o todos los que están en esta situación. Tal y como dijo, sí, tal y como dijo Amelia hace un ratito, esperamos que a partir de mañana podamos nosotros estar de manera audiovisual participando. Pero acerca de las medidas anunciadas anoche, en general las medidas son correctas, son buenas, pero hay varios aspectos que quedan como en el aire. Exacto. Por ejemplo, la docencia está suspendida hasta el 13 de abril, pero no se especificó que todos los padres van a estar en las casas cuidando a los niños, porque hay una medida que no se tomó. Aquí no se ha declarado ninguna cuarentena, ¿verdad?, para la población en general. Entonces no, más bien parece que se deja en manos del empresariado el que toma la decisión. Es una solicitud que se hace al empresariado, con excepción de los sectores comerciales, que ya se indicó que deben cerrarse todas las actividades comerciales. En el caso de otro tipo de empresas, dice, a los sectores productivos les solicitamos que tomen medidas con relación a sus empleados. Entonces no ha habido una obligación de disminuir la plantilla de empleados, sino que se está dejando en manos de las empresas que tomen esa decisión, Uchi. En ese sentido, precisamente, queda en el aire también qué va a pasar con esos empleados. Es decir, no, el presidente no dio una seguridad de protección. Había que garantizar los salarios de todos los trabajadores, los que sigan asistiendo a su trabajo y los que tengan que irse a su casa. Deben seguir cobrando, porque no los van a abandonar a su suerte. Dice que la alimentación escolar, es decir, desayuno, merienda y almuerzo, los van a ir a buscar los padres a las escuelas. Se va a juntar mucha gente. No se podría organizar un reparto de eso si tienen la matrícula de los estudiantes. Pero ahí estaríamos entrando en la dinámica anterior que se había criticado, de gente visitando los hogares. Entonces, yo creo que el gobierno lo que está haciendo es como que está garantizando que haya por lo menos la alimentación escolar, pero para que esa logística se dé,
tiene que haber empleados quedó pendiente porque en el haciéndolo. discurso del presidente Medina deja al Ministerio de Educación y a INAVIE la definición de la metodología que estará utilizando para la repartición de alimentos. Es importante esto porque muchas familias, sobre todo de escasos ingresos, tienen ese mecanismo, esa forma de garantizar la alimentación de los niños y las niñas que pertenecen a su familia. Por eso, esta es una medida de carácter social que el Estado tiene que garantizar, y estoy muy de acuerdo contigo, Uchi, en el sentido de que habría que definir de qué forma se estaría apoyando a este sector tan amplio de la economía que pertenece, que son parte de los trabajadores informales en nuestro país. Esto tiene que definirse, por eso se está a la espera el día de hoy de los anuncios que de carácter económico va a estar realizando el Banco Central, que me imagino tomará algunas medidas importantes de carácter monetario, pero en el tema laboral y sobre todo en el tema de asistencia a este sector informal de la economía tienen que tomarse medidas. Lo que es importante es que queda abierto, a partir de lo que señala el presidente de la República, que se sigan tomando medidas, que tanto desde la presidencia como el Ministerio de Salud Pública se sigan tomando medidas dirigidas a enfrentar esta situación. Hay que decir, Bueno. Uchi, que porque algunas medidas ya fueron de carácter obligatorio. Por ejemplo, se está cerrando toda la frontera de la República Dominicana por aire, tierra y mar a partir de mañana jueves, o inmediatamente el Congreso apruebe esta solicitud. En el caso de los centros comerciales, ¿no?, y de las actividades comerciales, también el presidente ordena el cierre de todo tipo de actividad comercial, con excepción de aquellas que estén vinculadas con suplir alimentos. Volvemos con, incluso decía, los restaurantes solo podrán estar abiertos para el envío de comida, no para que la gente vaya a sentarse a los establecimientos comerciales. Y ahí es donde entonces entra con el tema de los sectores productivos y se torna un poco ambigua la solicitud, porque es una solicitud. A todos los sectores productivos del país dice que en los casos en que sea posible, y es que sabemos que hay diferentes tipos de industria y de empresas en la República Dominicana, dice que intenten implementar el trabajo a distancia al menos durante estos 15 días. En los casos en que no sea posible, entonces que intenten reducir su plantilla de trabajadores al mínimo y que traten de rotar a la gente con un horario distinto para que no haya aglomeración de personas. Esto nos indica, por las palabras que el presidente utilizó, que no es de carácter obligatorio, sino que deja a las empresas que traten de organizarse. Y lo hemos visto durante esta semana. Perdón. Sí. Fíjate, ahí hay un tema. Claro. Porque hay una cantidad de negocios que no pueden operar, ¿verdad? Entonces, esos negocios no van a tener ventas, pero tienen empleados. Entonces, ¿qué va a pasar con los empleados? Sí. Creo que el gobierno el presidente debió decir que esos salarios están garantizados por el gobierno o por el mecanismo que sea, pero esas personas no la pueden abandonar. Se supone pero que por entonces la empresa van a obligar a los dueños de esos negocios a que sin tener ventas les paguen a los empleados o que no lo despidan. Ahí está el tema de la seguridad, está la seguridad social, sí. Se entiende que también hay muchas empresas pueden tener seguros por situaciones excepcionales como la que está ocurriendo. Esto no estamos acostumbrados a las epidemias ni a las pandemias, pero al igual que ocurre con un fenómeno natural, imagínense que la gente tuviera que quedarse en la casa. Lo que sí es que el empresariado dominicano tiene que asumir una responsabilidad también en medio de esta situación. Es una situación en la que los estados tienen el gran compromiso, y en este caso el Estado Dominicano, pero el sector empresarial tiene que asumir responsabilidad. Y esto lo digo porque ayer, claro, Copardón sacó un comunicado recordando lo que establece la legislación en materia de suspensión, que no obliga al empresariado a pagar salario. Y bueno, eso es lo que está establecido en la ley, pero tiene que haber forma. Cuando dice que no obliga, es que no es que obliga a no pagarlo. Además, hay que advertir eso exactamente. Claro. Entonces,
Ciertamente hay que esperar que va a decidir el Banco Central o va a anunciar el Banco Central hoy con relación a medidas de esta naturaleza, pero es una responsabilidad, insisto, en la que además del Estado, el sector privado tiene que asumir compromiso. Ahora, el gran desafío, además, y incluso más que el sector formal de la economía, el sector laboral dentro de la economía formal, está con el tema de la informalidad del sector informal y qué se va a hacer con este sector. Ahí hay que buscar mecanismos que garanticen el que este sector pueda tener ingresos, porque en la medida en que se toma una serie de decisiones como las tomadas ayer por el Estado Dominicano, que implica reducir significativamente el comercio, la movilidad, ya la movilidad desde principios de esta semana en nuestro país ha estado impactada. Entonces, esto afecta al sector informal de la economía y ahí habría que ver qué se va a hacer. El 57% de los trabajos en nuestro país están en el sector informal. Ayer, dentro de las medidas que se anunciaron, porque intentamos poner a través de nuestras redes algunas de las decisiones que el presidente anunció, pero es un discurso extenso, lleno de medidas. Dentro de esas medidas que estaban en el anuncio, se encuentra la posibilidad de que se siga supliendo o que se contribuya con suplir alimento a través del plan social de la presidencia. Y esto es importante porque en una condición como esta se justifica absolutamente que haya un trabajo a través de este organismo del Estado. Con relación a los trabajadores del gobierno, también se hicieron anuncios importantes, entre ellos el intento de reducir la plantilla en la medida de lo posible, intentando que los empleados también que son mayores de 60 años, ya se indicó que tienen que quedarse en sus hogares, está justificado porque son más vulnerables que el resto de la población y sobre todo si tienen antecedentes de problemas renales, problemas de hipertensión o de diabetes. De igual forma, se indicó que van a tratar de rotar el personal en grupos un poco más pequeños. Eso es importante, vamos a ver cómo se organizan las instituciones públicas porque no se ha mandado a los empleados a la casa. El gobierno continuará operando porque se trató incluso de manera particular este sector. Eso indica que todas las oficinas gubernamentales quedarán abiertas y que en función de cada institución se adoptarán medidas de manera independiente. Estamos en una situación excepcional. Bueno. En la República Dominicana, si tomamos en cuenta decisiones que se han tomado en otros países, hemos visto que la reducción de la movilidad de las personas contribuye con la disminución del contagio. Y entendemos que es pertinente que todos hagamos una contribución de manera individual en este sentido y evitando ir a los lugares donde no se nos está llamando. Pero esto definitivamente va a tener un impacto social y económico en la República Dominicana. Hay otras dos cosas. Sí. Hay otras dos cosas. Educación virtual, ¿verdad? Sí. Bueno, está desorganizado, está educación en capacidad de implementar eso en este momento. Y todos los estudiantes tienen los dispositivos para recibir esa educación virtual. El gobierno va a proveer de computadoras o de tabletas a todos esos niños pobres que están en las escuelas. Uchi, en fin. En el caso de la educación, tome en cuenta que se suspendió formalmente hasta abril. Hasta ahora. El presidente dijo que se apelará a la educación virtual. Y yo pregunto si realmente hay condiciones sí eso que él dijo. Y otro tema... Perdón, Uchi, para que no cambiemos de tema. Ayer la Asociación Dominicana de Profesores habló del tema. Y eso es importante. Muchos colegios privados, muchos colegios de nuestro país ya habían avisado a principios de la semana que continuarían la educación a distancia. La mayoría de estas escuelas que han hecho ese anuncio tienen plataformas que ya sus estudiantes conocen
y están acostumbrados a recibir tareas y asignaciones por parte de sus maestros a través de estas plataformas. Por tanto, esta situación otra vez nos hace notar las brechas que hay entre los diferentes sectores de nuestro país. Hay estudiantes que tendrán la posibilidad, vimos ya también universidades que así lo anunciaron, que tendrán la posibilidad de continuar su educación de manera virtual. INTEC, por ejemplo, ya dice que no regresan en este trimestre sus estudiantes al aula porque tienen una plataforma debidamente identificada para esto y los estudiantes conocen el mecanismo. Incluso están haciendo ajustes porque en la mayoría de los casos se utilizan de manera paralela porque hay clases presenciales y asignaciones virtuales. Lo que van a hacer es que todo se va por ahí mientras tanto. Ahora bien, en el sector público, no, la situación es distinta y la Asociación Dominicana de Profesores hacía la advertencia ayer indicando que están de acuerdo con apoyar en todo lo que el Estado decida con relación a este tema, pero hacía la advertencia de que menos de un 2% de los estudiantes dominicanos de las escuelas públicas tienen acceso a este tipo de dispositivos. ¿Cuántos dominicanos y dominicanas tienen acceso a Internet? Pero no se trata simplemente de entregar una tableta a los estudiantes, es que para que eso funcione tenía que haberse montado un sistema previo. Por tanto, los estudiantes que están en una situación más difícil en este momento son los estudiantes de escuelas públicas, que no tienen esa plataforma. Los maestros hay que prepararlos para enseñar a través de ahí y el sistema nuestro no está adaptado a esa circunstancia. Por tanto, sería una utopía decir que si pueden trabajar de manera virtual porque en la práctica esto no es posible. Mientras tanto, los estudiantes de nuestras escuelas públicas tienen la docencia suspendida y vamos a ver qué ocurre y hasta cuándo va a ser eso y cómo va a funcionar su año escolar. Pero eso es precisamente lo que señalé, ¿no? Ahora, otro tema es que el presidente le solicita a la prensa que no difunda rumores y este tipo de cosas. Bueno, es oportuno que lo diga. Aquí la prensa es normalmente bastante responsable, pero hay otro asunto. Aquí se siguen difundiendo rumores, incluso con falsificaciones de periódicos y todas esas cosas, dirigidos a alarmar a la población, y no hemos visto la eficiencia de los organismos de seguridad del Estado, que es tan eficiente para espiar a opositores, a periodistas y hasta jueces, ¿verdad? Y resulta que esa práctica sigue constantemente en las redes sociales. Ayer mismo hubo varios casos con falsificaciones de titulares y logos de los periódicos El Tocayo El Día y también Diario Libre. Por lo menos ayer hubo uno falsificando a Diario Libre. Y la investigación de los delitos electrónicos, que aquí hay una procuraduría para eso, pero que ahí están todos los organismos de seguridad encabezados por el DNI, no ha sido eficiente hasta ahora y hace falta dar ejemplos. Claro. Hacen falta sometimientos a la justicia. Es importante. Y tú sabes qué más hace falta también. Sí. Que a los equipos de interactivos que trabajan para el gobierno, a esos que les dicen cáele encima a fulano y a mengano, ¿verdad? Les digan también que no se presten a estar haciendo manipulaciones de esa clase. Es importante esto, sobre todo porque a través no solo de los medios formales de comunicación, sino esencialmente de las redes sociales se han estado promocionando noticias falsas que en medio de una situación de tanta delicadeza, de tantas dificultades como la que está viviendo nuestro país y el mundo, este tipo de información pues no contribuye, sino más bien que perjudica y crea una situación de mucha inestabilidad. Mira, Uchi, es importante destacar otras medidas. La primera
que toma el presidente de la República es solicitar al Congreso Nacional el estado de emergencia. Esto es una de las 3 excepciones que establece la Constitución de la República Dominicana en nuestro país. A partir del artículo 262 de la Constitución está establecido esos estados de excepción, que son 3, estado de defensa, estado de conmoción interior y el estado de emergencia, que es el más leve de todo, pero en medio de una situación de esta naturaleza declarada por el Congreso Nacional, el gobierno central, en coordinación con el Congreso, está en la posibilidad de suspender algunos derechos ante una situación de emergencia que vive el país, como es la situación actual. Y aquí hablamos de derecho a movilización, de derecho a reuniones, etcétera, etcétera. Así que esperamos, hoy estará sesionando el Congreso Nacional en la mañana, que haya una decisión de esta naturaleza. Y precisamente el hecho de que estemos en medio de una situación política particular por el tema de las elecciones, bueno, y ayer mismo la Junta Central Electoral emitió una proclama para las elecciones presidenciales y congresuales, de la que hablaremos más adelante, pues una de las medidas que fueron tomadas el día de ayer y anunciada por el presidente de la República tiene que ver con la suspensión de las actividades proselitistas que impliquen movilización, reuniones, marchas, caravanas, y esto es importante hacerla, y es bueno que los distintos partidos políticos en nuestro país asuman esta responsabilidad en medio de esta situación delicada que estamos viviendo. Y destaco algunas medidas en el área de la salud que estaba esperando el pueblo dominicano y que había sido demandada por distintos sectores. Entre ellas, que laboratorios privados que estén debidamente certificados puedan hacer las pruebas. Esto es importante porque hasta el momento la realización de pruebas estaba centrada en el Ministerio de Salud, y esto pudo haber estado en un solo laboratorio, pudo haber estado implicando el subregistro de casos en la República Dominicana. Con esta decisión, la descentralización de las pruebas, muy probablemente en los próximos días tengamos en el país un incremento importante, información importante sobre este aspecto. Y por cierto, en la misma medida, en el área de la salud, se anuncia la obligatoriedad de anunciar todos los casos que sean detectados, y esa obligatoriedad la tienen las clínicas, la tienen los hospitales, la tienen los médicos profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante. El hecho de que las ARS se comprometieron a agregar a su catálogo de prestaciones de servicios la prueba y las atenciones necesarias para combatir esta enfermedad, porque esta enfermedad es nueva, y ustedes saben lo que pasa aquí con el tema de la salud. No, que eso no estaba. Entonces, el presidente anunció ayer que hubo un compromiso en este sentido. Uchi, nos tenemos que ir a la pausa, no sé si tiene algo más que agregar. Sobre ese último aspecto, precisamente, que esa fue una de las cosas más positivas de todo cuanto dijo el presidente, y era necesario, por lo mismo que ustedes han dicho, y también porque cuando una persona paga privadamente un análisis en un laboratorio privado, está ayudando al gobierno, está ayudando a la salud pública a detectar casos. Tiene la obligación de reportar los resultados a la autoridad. Por lo tanto, si lo paga el mismo paciente, va a ayudar a que se detecten casos. Eso estaba haciendo falta y fue muy correcto. Hay muchas medidas buenas, pero hay otras que quedan más o menos en el aire, y esperamos que las especificaciones que se supone se harán hoy sobre algunas de ellas acaben de aclarar el panorama. Entre ellas, Uchi, la entrada de los dominicanos que estén en el extranjero, con el cierre de los puertos, aeropuertos a partir de mañana, ya desde este lunes que se suspendieron los vuelos desde Europa, hay gente que no ha podido entrar al país. Vamos a ver cómo se va a manejar esta situación y muchos otros temas que acabamos de ver que quedan en el limbo. Vamos a hacer la pausa porque en medio de esta situación resulta que el gobierno dominicano pactó con Odebrecht, Punta Catalina, de nuevo, más dinero
de los bolsillos de los dominicanos. En medio de esto se resolvió entre comillas el tema ayer. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de ese tema.